Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Celeste y como siempre les doy la bienvenida a Todo es Contenido. El episodio de hoy se titula La violencia estética, cuando el espejo empieza a educarnos. Y vamos a usar este espacio para mirar un poco más allá de lo evidente y preguntarnos por esas cosas que parecen naturales, pero no lo son. Para dar inicio al episodio de hoy, les quiero leer un fragmento del libro de Esther Pineda, Bellas para morir. El fragmento trata del mito griego de Procusto y dice así. En la mitología griega, Procusto, el hijo de Poseidón y conocido como el Estirador, tenía una mansión en las colinas y con frecuencia ofrecía posada a los viajeros solitarios. Mientras sus víctimas dormían, Procusto las amordazaba y ataba a las 4 esquinas del lecho. Si los cuerpos excedían los límites de la cama, cortaba de un hachazo la parte sobrante, fuese esta la cabeza, las manos, los brazos, las piernas o los pies. Si por el contrario los cuerpos de los invitados eran más pequeños que la extensión del lecho fatal, el aterrador anfitrión los descoyuntaba a martillazos, los estiraba y extendía hasta que dieran con la longitud exacta. De este modo, el cruel uniformador mutilaba o estiraba sin distinciones o compasiones a cualquiera que tuviese una estatura diferente a sus dimensiones preferidas, pues no perdonaba que alguien no encajara en el molde que caprichosamente había construido. Pero esta medición, sujeción, dominio y mutilación de las personas, del cual fue garante Procusto en la mitología griega, parece no estar alejada de la realidad. Hoy vamos a hablar de algo que probablemente atravesó tu vida mucho antes de que supieras ponerle nombre. Algo que aparece en un comentario familiar, en una publicidad, en un juguete, en un filtro de Instagram o en una charla con amigas. Vamos a hablar de violencia estética. Porque cuando pensamos en violencia solemos imaginar golpes, gritos o insultos, pero existen formas mucho más silenciosas, formas que se disfrazan de consejos, de preocupación o incluso de cariño. Comentarios que escuchamos desde chicas y que terminan diciéndonos cómo debería verse nuestro cuerpo para ser aceptado. La violencia estética es una forma de violencia simbólica que impone modelos de belleza prácticamente imposibles de alcanzar y hace sentir que cualquier cuerpo que se aleje de ese ideal necesita corregirse. No siempre aparece como una agresión directa. Muchas veces llega envuelta en frases que escuchamos desde siempre. «Qué linda estás, bajaste de peso. Con ese pelo te ves mejor. Ay, si adelgazaras un poquito, una nena tiene que ser prolija». Son frases tan repetidas que dejamos de preguntarnos qué producen, pero producen mucho. ¿Quién nos enseñó a mirar así los cuerpos? Porque nadie nace pensando que una nariz está mal, que un color de piel es más lindo que otro o que un cuerpo vale más que otro. Todo eso se aprende. Se aprende mirando la televisión, se aprende en las redes sociales, en los dibujos animados, en las publicidades, en los juguetes, en las películas, en los comentarios familiares. Se aprende observando qué cuerpos reciben elogios y cuáles reciben burlas o silencio. Y quizás lo más fuerte es que este aprendizaje empieza muchísimo antes de la adolescencia. Empieza en la infancia. Empieza cuando una niña recibe su primer muñeca con una cintura imposible. Empieza cuando esa niña también aprende que tiene que ser fina, educada, elegante y portarse bien. Cuando el cuerpo deja de ser simplemente un cuerpo y empieza a convertirse en un proyecto permanente de corrección, también empieza una historia que muchas mujeres cargan durante años sin darse cuenta en dónde empezó. Porque la violencia estética no busca solamente que cambiemos nuestro aspecto, busca que nunca creamos que somos suficientes. ¿Y qué pasa cuando todos esos mensajes empiezan a repetirse todos los días? ¿Cuándo dejan de venir solamente de la televisión y empiezan a aparecer en TikTok, en Instagram, en la escuela, en casa e incluso frente al espejo? Si hay algo importante para entender de la violencia estética es que no aparece de un día para el otro. No existe un momento exacto en el que una niña o una mujer decide empezar a sentirse incómoda con su cuerpo. Es un proceso y sobre todo un aprendizaje. Desde muy chicas aprendemos qué cuerpos son lindos, cuáles son los normales y cuáles parecen necesitar un cambio. Pensemos en los juguetes con los que crecimos. Durante décadas, las muñecas mostraron cuerpos extremadamente delgados, piernas larguísimas, cinturas diminutas, piel perfecta y rostros sin una sola marca. Del otro lado, muchos juguetes destinados a los varones representaban cuerpos enormes, musculosos, fuertes e invencibles. Sin decir una sola palabra, esos juguetes ya estaban enseñando cómo debía verse un cuerpo correcto. Hoy esos mensajes no desaparecieron, al contrario, se multiplicaron. Las redes sociales nos muestran cientos de cuerpos todos los días.
Cuerpos editados, filtrados, iluminados, retocados. Y aunque racionalmente sepamos que muchas imágenes están modificadas, nuestro cerebro igual compara, igual mide, igual siente que nunca alcanza, especialmente cuando esas imágenes aparecen desde edades cada vez más tempranas. Pero la violencia estética no vive solamente en Internet, también aparece en casa, en esas frases que probablemente muchas de nosotras escuchamos alguna vez. No comas tanto que vas a engordar. Ay, qué linda que estás ahora que estás más flaquita. Con un poco de maquillaje cambias un montón. Sentate como una señorita. O incluso, tenés que portarte bien, las nenas son educadas. Muchas veces esas frases nacen desde el cariño o la preocupación, pero el efecto puede ser el mismo, enseñarnos y aprender que el valor personal depende del aspecto físico. En el material que acompaña este episodio aparece un violentómetro de violencia estética. Y es interesante porque muestra que esta violencia no empieza con una agresión extrema, empieza mucho antes. Empieza con comentarios aparentemente inocentes o inofensivos, con bromas sobre el cuerpo, con comparaciones entre hermanas, amigas o compañeras, con apodos relacionados con el peso, la altura, el color de piel o el cabello, con regalar productos para cambiar aquello que nunca se pidió cambiar. Son situaciones tan frecuentes que muchas veces dejan de parecernos violencia, pero justamente acá está el problema, cuando se naturalizan. Y cuando estos mensajes se repiten durante tantos años, dejan de venir solamente desde afuera, empiezan a instalarse adentro nuestro. Ya no hace falta que alguien nos haga un comentario, somos nosotras quienes empezamos a vigilarnos frente al espejo, a corregirnos, a compararnos o a sentir culpa por un cuerpo que nunca estuvo roto. Esa es quizás una de las formas más profundas de la violencia estética, cuando la voz que antes venía de afuera termina viniendo desde adentro nuestro. Ahora bien, hasta acá hablamos de cómo aprendemos a mirar nuestros cuerpos, pero hay una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Quiénes cargan con más fuerza esas exigencias? Aunque la violencia estética puede afectar a cualquier persona, no impacta de la misma manera. Históricamente, las mujeres y las niñas hemos estado sometidas a una presión mucho mayor por responder a determinados ideales de belleza. Durante siglos se nos enseñó que ser lindas era casi una obligación y que gran parte de nuestro valor social dependía de nuestra apariencia. Esa idea sigue, aunque hoy adopte formas mucho más sutiles. Hoy el mandato ya no es solamente ser delgada. También hay que tener la piel perfecta, labios voluminosos, cintura pequeña, glúteos grandes, cabello brillante, uñas impecables, una rutina de cuidado interminable y al mismo tiempo parecer que todo eso sucede de manera natural. Es un ideal imposible, porque siempre aparece una nueva tendencia, un nuevo tratamiento, un nuevo producto o una nueva inseguridad para resolver. La meta nunca se alcanza. Y todo esto tiene consecuencias reales y concretas. No estamos hablando solamente de estética, estamos hablando de autoestima, de salud mental, de ansiedad, de vergüenza, de trastornos alimentarios, de aislamiento y de una preocupación constante por ocupar menos espacio o por cumplir expectativas ajenas. Cuando una niña o una mujer dedica tanta energía a intentar corregirse, esa energía deja de estar disponible para estudiar, para jugar, para crear, para disfrutar o simplemente vivir con tranquilidad. Es por todo esto que el violentómetro nos resulta tan útil, porque nos recuerda que la violencia estética no empieza cuando alguien insulta, empieza mucho antes. Empieza cuando opinamos sobre el cuerpo de otra persona sin que nos lo haya pedido, cuando felicitamos automáticamente una pérdida de peso sin saber qué motivo hay detrás, cuando hacemos chistes sobre la panza, la altura, el acné o el pelo, cuando asumimos que un cuerpo necesita ser corregido para ser aceptado. Son gestos cotidianos que parecen pequeños, pero que repetidos miles de veces terminan construyendo una cultura de la comparación permanente. Y tal vez el dato más importante de todo este episodio es este: la violencia estética no necesita mala intención para existir. Muchas veces la reproducimos porque así nos enseñaron a hablar, porque crecimos escuchando estas frases, porque nadie nos invitó a cuestionarlas. Reconocer todo esto no significa que tengamos que sentir culpa. Significa asumir que siempre podemos aprender otra forma de vincularnos con nuestros cuerpos y con los cuerpos de los demás. Porque si los mensajes se aprendieron, también pueden desaprenderse, y ese cambio empieza muchas veces en conversaciones como esta. Y llegados a este punto, aparece una pregunta simple, pero que tal vez nos puede resultar incómoda. ¿Qué podemos hacer? Porque si la violencia estética está en las publicidades, en las redes sociales, en los medios y hasta en las conversaciones familiares, nos parece imposible escapar de ella. Pero tal vez la respuesta no sea escapar, tal vez tenemos que empezar a verla.
porque cuando algo deja de ser invisible, también deja de ser incuestionable. Si convivimos con niñas, podemos empezar por algo que es muy simple: hablar menos de los cuerpos y más de las personas, elogiar la creatividad antes que la apariencia, celebrar la curiosidad antes que el peso, enseñar que todos los cuerpos son valiosos y recordar que nuestros comentarios, incluso los que parecen inofensivos, también están educando. Cada palabra puede construir autoestima o empezar a desgastarla. Y con nosotros, los adultos, el desafío también existe. Tal vez podemos empezar a preguntarnos cuántas veces hablamos mal de nuestro propio cuerpo delante de otras personas. ¿Cuántas veces dijimos estoy horrible, tengo que adelgazar urgente o no puedo ponerme esto porque se me nota mucho la panza? Todas estas frases no hablan solamente de nosotros, también enseñan una manera de mirar el cuerpo. Las infancias no solo escuchan lo que les decimos, también aprenden observando cómo nos tratamos a nosotros mismos. La violencia estética necesita de una sociedad que nos haga sentir insuficientes, porque cuando creemos que siempre nos falta algo, es más fácil vendernos soluciones, tratamientos, filtros o productos. Por eso, cuestionarla también es un acto de libertad. Es recuperar el derecho a habitar nuestros cuerpos sin pedir permiso, sin vivir en comparación permanente y sin creer que el valor de una persona depende de su apariencia. Y antes de terminar, quiero dejarte una invitación. La próxima vez que estés por hacer un comentario sobre el cuerpo de alguien o sobre el tuyo, frena un segundo y pregúntate: ¿esto suma? ¿Esto cuida? ¿O simplemente repite una idea que aprendimos hace mucho y que nunca cuestionamos? A veces, los cambios más importantes empiezan con una pregunta sencilla. ¿Vos te acordás el primer comentario que alguien hizo sobre tu cuerpo? Capaz que no o capaz que sí, pero seguramente te acordás cómo te hizo sentir. Nadie nace odiando su cuerpo. Entonces, ¿en qué momento empezamos a creer que había algo que corregir? Si este tema te hizo pensar, te invito a compartir el episodio, porque hablar de violencia estética también es una forma de empezar a desarmarla. Esto fue Todo es Contenido. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio.